Está en línea Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria. Buen día, Sergio. Hugo Bullman y Luisa saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luisa? Un gusto saludarlo, Hugo, también. Bueno, gracias. Antes de meternos en lo que está planteando Bancarios, que está señalando que están en una situación límite, Sergio, ¿cómo ve, digamos, todo lo que ha ocurrido durante este año, al menos de pandemia, y lo que está pasando con las vacunas y digamos, el comportamiento de la oposición? Bueno, creo que hacer un análisis de una gestión de gobierno en el marco de una normalidad que no existe a veces resulta injusto, ¿no?, para quien tiene que ser receptor de ese análisis. Creo que en la República Argentina se han tomado medidas tendientes a resolver claramente problemas de los que menos tienen y para preservar el empleo. De los que menos tienen a través de la política del IFE que se impulsó, que si bien son montos que no alcanzan para vivir, está claro, pero da una muestra clara y una señal clara del Estado de estar presente en esos sectores. También con el incremento del AOH o los incrementos especiales que se dieron en un momento determinado. Y en materia de empleo, haciendo la referencia que puede parecer injusto o no, que algunos grandes empresas o grupos de medios también hayan sido receptores de los ATP, creo que la política de ATP, de entrega de ATP para ayudar a pagar los salarios de los trabajadores en las empresas es una política de las más acertadas que se tomaron. Cuando uno mira lo que ha pasado en Europa o en Estados Unidos y ve que los trabajadores eran despedidos y luego tienen que ir a buscar trabajo después de la salida grave de la pandemia, se encuentra que en Argentina, con la ayuda del Estado, los trabajadores preservaron su trabajo, su antigüedad, su convenio colectivo y la especialidad de su actividad. Yo muchas veces me pregunto, una generación como la mía, entre 50 y 60, ¿qué hubiera pasado si es despedida de un banco y tiene que reinsertarse? Seguramente la mayoría no podría reinsertarse por el impacto tecnológico en su propia actividad y obtendría un trabajo de menor envergadura el que tiene. Y en esto la importancia que ha tenido el Estado es vital. Hay que atender también que el Estado quedó sin los recursos necesarios porque hubo una retracción económica natural producto del confinamiento al que tuvimos que inmiscuirnos todos los argentinos para preservar la vida y la salud, y los pocos recursos que le quedaron al Estado los destinó precisamente, por un lado, en lo económico, a salvaguardar los que menos tienen, a salvaguardar el empleo, y en materia de salud lo destinó, o en materia de funcionamiento del Estado lo destinó a mejorar la calidad prestacional del sistema de salud argentina, que estaba deteriorada y que seguramente si no hubiera tomado las acciones el Estado que tomó, no hubiera podido soportar como ha soportado hasta ahora la pandemia y los efectos de la pandemia en materia hospitalaria, en lo cual vaya el reconocimiento a todos los trabajadores esenciales de la salud, del comercio, bancario, que estuvieron trabajando en esta época. Y respecto a la oposición, bueno, uno, si quiere ser absolutamente racional y despojarse de fanatismo, debería hacerse algunas preguntas y luego de eso la conclusión cae por sí sola. El resto del mundo, ¿hubo confinamiento? Sí. Entonces la Argentina no hizo nada distinto a lo que hicieron los grandes países en los que ellos se suelen mirar, grandes países entre comillas. En el resto del país, de los países, ¿hubo problema con las vacunas? Sí, salvo en aquellos países que son fabricantes de vacunas. Es más, hay una denuncia de la Organización Mundial de la Salud que dice que 10 países acapararon el 90% de las vacunas. En el resto de los países hubo suspensión de las clases, sí hubo suspensión de las clases. En el resto de los países hubo saturación del sistema de salud, sí, y escandalosamente y escabrosamente con imágenes que vimos, pero en Argentina eso no pasó. Entonces, cuando uno hace ese análisis, las conclusiones que puede hacer sobre la conducta de la oposición es una sola, y es el oportunismo y el carancheo político de una situación que nos afecta a todos. Sergio, el año pasado, después de una situación de mucha lucha dentro de tu gremio, lograron, tener la posibilidad de que los trabajadores, no fueran todos a trabajar, una parte fuera virtual, otra parte presencial. ¿Cómo está la situación ahora que nuevamente aparecen algunos inconvenientes? Bueno, adentrándonos en lo que es el conflicto bancario por estas horas o por estos días, nosotros hemos establecido en un orden de prioridades, creo que correcto. Primero, preservar la vida y la salud de los bancarios. Segundo,
las condiciones, segundo, el empleo que se está perdiendo y el funcionamiento de la actividad financiera, tercero, el salario, cuarto, las condiciones de trabajo. Ese es nuestro orden de prioridades en las reuniones del Ministerio de Trabajo. Respecto al tema de salud, si bien nosotros suscribimos un protocolo que cuidaba la salud de los bancarios, no menos cierto es que ha habido una segunda ola que está impactando muy fuerte y particularmente en la actividad bancaria. ¿Por qué impacta más en la actividad bancaria? Y porque estamos atendiendo prácticamente todas las operaciones, más allá de que sean con turno, y porque hay una aglomeración de gente importante que sistemáticamente todos los meses recurre a las entidades financieras. ¿Qué estamos pidiendo nosotros en este sentido? Que se actualice, se intensifique y se agreguen medidas al protocolo originalmente firmado y que se cumplan las medidas de aquel protocolo, porque hay lugares donde no se cumplen. Entre otras cosas, hemos pedido que se disminuya la cantidad de turnos que se otorgan día a día, se dan turnos cada 10 minutos, que se den cada 20, al menos temporalmente, hasta que baje el nivel de contagios y muertes de esta segunda ola. Hemos pedido que se generen burbujas, como mínimo 2 equipos por sucursal, que se renuevan cada 7 días o se rotan cada 7 días, para lograr preservar la atención y a su vez que los trabajadores tengan el cuidado respectivo, y que si hay un caso sospechoso, esa burbuja, hasta que ese caso sospechoso no se desestime, no va a participar de la atención al público y tendrá que cerrar la sucursal, entre otras medidas y otras que son insignificantes para el nivel de rentabilidad que han tenido los bancos este último tiempo. Por ejemplo, que tomen la temperatura en el ingreso en todas las sucursales de las entidades bancarias, que no lo hacen, que pongan alfombras sanitizantes, que no lo hacen. Yo recuerdo que en las primeras audiencias, cuando arreglamos aquel primer protocolo, decían que no lo hacían porque tenían miedo que los clientes se cayeran cuando entraran al banco con la alfombra. Es decir, cosas disparatadas, inverosímiles que uno puede imaginarse. Entonces hemos dicho, en este tema, si no hay respuesta concreta en estos días, el lunes hay una última reunión en el Ministerio, mañana nosotros vamos a determinar medidas de fuerza, porque primero está la salud y la vida. Los demás temas económicos, de trabajo, los discutiremos y nos tomaremos el tiempo que haya que tomarse para resolverlo. Pero en este tema, si no hay respuesta, van a haber medidas de fuerza. Ahora, Sergio, también uno podría hablar de, digamos, del cierre de sucursales. Yo voy a decir algo, digo, siempre no es negarme al avance tecnológico, pero la verdad es que siento como clienta de mi banco que yo me he transformado en mi propia cajera. Voy, no ingreso al banco y hago una cantidad de tareas a través de estas máquinas donde depositas, donde pagas, donde haces un montón de cosas. Esto, y los bancos siguen cobrando comisiones formidables por las cuentas corrientes, por las cuentas, etcétera, etcétera, y por todas las operaciones y transacciones. Esto ha implicado también el cierre de una cantidad de sucursales, que uno lo ve. Yo vivo en una zona relativamente comercial y la verdad es que han cerrado una cantidad de bancos impresionante. Mira, nosotros tenemos una cantidad de sucursales cerradas entre el 20 de marzo del 2020 y la actualidad de 213 sucursales. En honor a la verdad y para ser justo, no es todo responsabilidad del presidente del Banco Central. En su gestión se cerraron creo que entre 50 y 60. El resto eran aquellas que tenían pedidos de fusiones o cierres del gobierno anterior, en donde existía una resolución que decía que solo tenía que informar el cierre. Bueno, nosotros tuvimos una acción ahí con el presidente del Banco Central y se tomó una determinación que ahora se necesita una autorización previa para el cierre o fusión, y con eso medio como que hasta el 31 de diciembre esas medidas los pedidos de cierre sucursales están demorados. Lo que estamos exigiendo es que se retome lo que existía en el periodo 2011-2015, que es que cuando un banco cierra una sucursal tiene la obligación de abrirla en otro lugar, es decir, preservar la cantidad de sucursales precisamente para lograr una mayor inclusión financiera. Y en ese transcurso de tiempo nosotros hemos perdido 2.600 puestos de trabajo. Vos me dirás, pero está imposibilitado de echar. Sí, es cierto, hay 92 telegramas de despido, nada más entre los que son con causa y no sé qué algún otro motivo que deben haber tenido. Pero el resto han sido programas de retiro voluntario inducidos para que los trabajadores se vayan. Nosotros en diciembre del 2019 teníamos 103.702 bancarios y hoy tenemos 101.142. ¿Por qué pasa esto? No solo por el impacto tecnológico, sino que también pasa por regulaciones que aún existen en el Banco Central, que provienen de la época Sturzenegger, que externalizaron un servicio
y que en realidad lo que hacen es que se pierda todo control de las operaciones bancarias y que los bancarios pierdan empleo. Por ejemplo, algo que se denomina agencias complementarias. ¿Qué son las agencias complementarias? Se autoriza a personas físicas o jurídicas que su actividad principal sea el comercio, la venta en nafta, la farmacia, cualquier otra cosa, y su actividad secundaria sea la financiera. Y se las autoriza para hacer las siguientes operaciones: apertura y funcionamiento de cuentas, depósito y extracción en efectivo, cobranza de préstamo, tarjeta de crédito, impuestos, tasas, contribuciones, pago a la seguridad social y compra y venta de moneda extranjera, que por ahora está suspendido por el tema cambiario en la Argentina. Todo esto lo pasaron a hacer farmacia, kiosco. Es decir, vos mañana, con el mayor respeto, vos tenés un negocio y ponés en, qué sé yo, en la salida de retiro, en 11, querés vender media, y vos tenés ese negocio tuyo, está en regla, vos le podés pedir al Banco Central que te habilite como corresponsalía y paralelamente podés recibir depósitos. Esto es lo que pasa, y por eso se pierden puestos de trabajo. Claro ejemplo, hay un pequeño banco que ha salido hace un par de días con una nota muy bien armada en un diario económico, diciendo que ha crecido en 150.000 cuentas y que tiene 9.000 productores asesores financieros. Anoche, yo miro la cantidad de afiliados, de trabajadores permanentemente, y digo, voy a mirar la página del Banco Central. Ingreso al banco, y si tiene 4 sucursales, y tiene 131 empleados declarados, ¿dónde están los otros 9.000? Que son justamente estas agencias. Cada persona pasó a ser una agencia en sí misma que está fuera del marco regulatorio del central y está fuera de los convenios colectivos bancarios. Por esas cosas se está perdiendo empleo, además de las fintech y las big tech. Claro. Sergio, te quiero hacer una consulta más política, porque desde diferentes gremios, bueno, el tuyo es un gremio donde la patronal es del sector más poderoso. Si te trasladás a otros gremios, el gremio de la alimentación, por ejemplo, manejado por unas pocas empresas también muy poderosas y con una inflación muy grande, te trasladás al gremio de la carne y también pasa parecido con las exportaciones. ¿Cómo ves el rol por un lado, del gobierno en esta lucha de intereses, y cómo ves al sector obrero en relación a apoyar al gobierno en esta lucha contra esas patronales, contra esos sectores que están aprovechándose? Bueno, ahí vamos al otro punto, que es en materia foco de conflicto en bancaria. Ya habíamos hablado del tema de salud, hablamos del tema del empleo, ahora hablemos del tema salario. El gobierno argentino envió al Parlamento un proyecto de presupuesto que luego fue aprobado, en donde ha hecho un gran esfuerzo por mantener las prestaciones sociales y disminuir el gasto. En ese presupuesto se establecía un orden presunto de inflación del 29%. Posterior a ello, muchos sindicatos que representamos a los trabajadores acordamos una pauta salarial en ese orden para lograr, o por lo menos, intentar que la expectativa inflacionaria fuera disminuyendo. Quiere decir que el Estado hizo un esfuerzo y los trabajadores hicimos el nuestro. Pero el sector empresario no hizo el suyo y siguió subiendo los precios, y en algunos casos, como los que acabas de mencionar, vinculados a la comida, en forma desmedida. Y yo creo que aquí, a fuerza de ser sincero, también está faltando firmeza por parte de algunos funcionarios del gobierno que tienen que controlar. No solo es la voracidad rentística del empresario, sino también que se lo deja hacer. Vos tenés como mínimo 10 entre herramientas e instituciones que están encargadas de que los precios no se desmadren. El acuerdo de precios cuidados, que son 500 productos en 120 categorías, tenés controles en territorio de la Secretaría de Comercio, tenés el programa de precios máximos, tenés el acuerdo de la carne, que es hasta 8.000 toneladas, que es el 5% del consumo interno, tenés el CIPRE, que es un sistema informático donde se tienen que informar los precios vigentes y cantidades vendidas, tenés el Consejo Federal de Comercio Interior, donde junto con los gobiernos locales controlas precios, tenés el CIFIRE, tenés la ley de góndola, la ley de defensa de competencia y la ley de defensa del consumidor. 10 organismos o herramientas te acabo de mencionar. Ahora yo te llevo a otro estadio. Inflación del mes de abril, 4,3%. La inflación, generalmente los economistas te dicen que está sobre la base de lo que es el aspecto cambiario, lo que es la carga salarial y lo que significan los servicios, digamos, luz, todos esos servicios. Bueno, si yo hago una cuenta,
El salario estuvo creciendo a un ritmo del 2, 2,3, 2,4 por mes, si vos anualizás un acuerdo salarial. El tipo de cambio en abril creció el 1,9 y prácticamente durante un año no hubo aumento de tarifas. Entonces, que alguien me explique por qué las variables no están alineadas en el orden del 2% mensual de inflación, por qué la inflación fue el 4,3, es decir, que la inflación está disociada de las variables, y esto indica, por un lado, la voracidad rentística del sector empresario, y por otro también indica que no se están haciendo los controles o no se está teniendo la firmeza de sancionar a la hora de los que cometen abusos con los precios que afectan la comida de los argentinos. Vos tenés un incremento en un año del 85% de las naranjas, del 100% de las manzanas, del 71% del zapallo. Si te vas a los cortes de carne, el asado en enero del 2020 valía 322 pesos, ahora vale 636, y te puedo seguir dando números por doquier, ¿no? Sergio, sí, estamos a 2 minutos de las 10:30 donde tenemos que dejar, pero quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves la acción de la CGT? Digo, los trabajadores tienen ahí que incidir, me parece. Hay que incidir fuertemente en reclamar los controles de precios, por más que algunos se asusten y crean que salgan diciendo que somos Venezuela, que somos Cuba. A mí la verdad no me importa que digan lo que digan. Hay que controlar los precios y sancionar a quienes, detrás de una voracidad rentística excesiva, afectan la mesa de los argentinos. Y tienen que hablar ahí en esto tiene que acompañar al gobierno fuertemente. Bien. Bueno, ahora sí, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, por la posibilidad de escucharte. Gracias a ustedes, como siempre.